Los temas, dijimos el principio de semana que iba a ser la reforma hacendaria. Claro. El día de hoy agradecemos muchísimo a la doctora Maki Esther Ortiz Domínguez. Ella es senadora por el estado de Tamaulipas y también viene del PAN. Le agradecemos enormemente el que nos tome la llamada, senadora. Buenas tardes, gusto en saludarlos a ti y a tu radioescuchas, Eduardo. Muchísimas gracias, Maki Esther Ortiz. El tema, obviamente, que está circulando por todos lados es la reforma hacendaria, la fiscal. Ya se habla de que en Cámara de Diputados se ha aprobado el cobro de IVA, por ejemplo, a refrescos, y los refresqueros salen a decir que van a hacer todo lo posible porque esto no pase, ya que puede afectar gravemente a la industria. ¿Qué apreciación tienes tú en lo particular y tu bancada en lo general? Bueno, yo soy presidente de la Comisión de Salud del Senado y la verdad es un tema en el que hemos abordado, de hecho hemos realizado hasta foros con respecto a este tema. Definitivamente el aumento que se da de $1 no va a traer un significativo repercusión, por ejemplo, en el sobrepeso y la obesidad, que solamente tendrá un impacto como del 1 o 2%. Sin embargo, por ejemplo, en el tema de la diabetes sí hemos visto que esta medida de este impuesto puede significar pues un ahorro de más de 3,000 millones en pacientes de diabetes. O sea que la situación aquí va realmente como política pública, no como una medida de recaudación exclusivamente. Pues es una medida de recaudación, pero también es una medida de una política pública en salud. Como te escribo, aunque no tiene un impacto, y es cierto, sobre el sobrepeso y la obesidad, porque es de 1 o 2% solamente el impacto, sí en enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, ¿verdad? Pues sí implica un ahorro de más de 3,000 millones. Yo creo que lo que también es importante es reconocer que el tipo de refrescos azucarados pues son calorías vacías, que muchas veces ni siquiera, por decir los refrescos de cola, pues no tienen ninguna proteína o algo, nada más que una caloría, que si bien mucha gente en las zonas marginadas la utiliza como energía, pues sí es verdad que tenemos que ir cambiando esta situación de alimentación, de alimentarte con el refresco, porque tenemos jóvenes y niños que después no se pueden desarrollar como debieran y tienen problemas de este tipo de enfermedades, hipertensión, sobrepeso, diabetes, pues a temprana edad. Y que dañan inclusive los dientes, ¿no? El hígado genera problemas de función deficiente. Por otro lado, la comida chatarra, también ya la incluyeron, la están tomando en consideración como para agravarla y evitar que siga causando tanto problema de obesidad. Pues yo también pienso que eso es importante. Yo creo que tenemos que cambiar nuestra cultura de alimentación. La verdad es que las generaciones como nosotros y todavía las demás arriba, pues somos personas que no tuvimos esta cultura, estuvimos acostumbrados a sentarnos a la mesa, a comernos un plato demasiado lleno, a pensar que si no nos lo comíamos, pues afectábamos a todas las necesidades de la gente que no tenía que comer, y aprendimos a comer de todo y todo el tiempo. Y la verdad es que tenemos que cambiar esa cultura en nuestros jóvenes, en nuestros niños, el que sepan leer las etiquetas y que las etiquetas sean claras. Claro. Y que por lo menos sepamos que estamos consumiendo grasas trans que son malas para nuestro cuerpo, que estamos consumiendo azúcares que son en gramos muy altos para las necesidades de nuestro organismo, en sales también, y que realmente nos demos cuenta de cómo nos estamos alimentando. Las madres de familia, al ir al súper, tienen que leer esas etiquetas. Porque no te pasa a ti, pero no te pasa a ti que, por ejemplo, lees una etiqueta y dices 150 kilocalorías y te lo tomas muy a gusto y luego decías 5 porciones. Sí, y no le entiende uno bien porque no están bien explicadas, ¿no? Oye, Maki, perdóname que te interrumpa con la idea que traías, pero ahorita me surgió una idea grave, ¿no? Muchos refrescos le ponen edulcorante o le ponen azúcar artificial, y en estudios médicos que se han hecho, resulta que lesionan gravemente, por ejemplo, estas azúcares artificiales al corazón y al funcionamiento del organismo de las personas. ¿Están tomando también en consideración esto? Fíjate que no llega hasta esa profundidad, habla de grasas trans y de calorías y de lo de las azúcares,
Y claro que lo que dices es muy importante, todos los edulcorantes, bueno, todas esas sustancias artificiales pues van también directamente al hígado, que las tiene que, pues vamos a decir que digerir, entre comillas, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es muy importante que también vayamos a esta cultura, que no se va a resolver con unos impuestos, ni se va a resolver con que vayamos a cambiar el azúcar. Tenemos que cambiar la cultura también desde la Secretaría de Educación, desde la educación de la nutrición que deben de aprender nuestros hijos. Y que si no, de todas maneras no va a servir un impuesto solamente. Sí. Tendría que ser política pública para que todos le entráramos, ¿no? Oye, en el periódico El Punto Crítico publican hoy que se está negociando en lo oscurito lo del IVA entre PRI y PRD. En los puntos que están en contra la fracción parlamentaria del PAN, ¿cómo van a defender esa posición de que no se le ponga IVA, por ejemplo, a la parte de las casas habitación, la compra-venta y las hipotecas? Bueno, en eso estamos al 100, porque definitivamente yo creo que la clase, hay un entendimiento muy complejo en el caso de a lo que está afectando esta iniciativa. La verdad es que está afectando a la clase media, desde la clase media baja. En las cuestiones de seguridad social, te afecta desde las personas que ganan 7,000 pesos y de ahí de los que ganan 26,000 para arriba, pues nos afecta en todo. Yo creo que nosotros no podemos negociar el que vayamos en contra de la productividad del país, porque entonces lo que vamos a hacer es una política que en vez de tener gente pobre que vaya a la clase media, vamos a tener clase media que vaya a la pobreza. Pues sí. No es posible que cuando una persona está haciendo un esfuerzo tan grande de tener una casa habitación, que es verdaderamente uno de los patrimonios más importantes que tienen las familias, pues tengamos que pagar todavía más complicaciones con un impuesto del 16% a rentas, a hipotecas. Sí, desalentar el producto del trabajo de las personas, el esfuerzo, ¿no? Hemos tenido un problema gravísimo en educación y queremos ponerle IVA a las colegiaturas. Bueno, por favor, si lo que necesitamos es gente más educada y con mayor oportunidad. ¿Y cuántas veces los servicios públicos no nos dan espacios? Imagínate que no hay capacidad en las universidades de gobierno, en las oficiales, llegan 200,000 personas a querer entrarle y resulta que nada más entran 16,000 y todavía agravan con IVA a esta situación, ¿no? Oye, tú como presidenta de la Comisión de Salud, ¿qué opinión te merece la presencia de la secretaria de Salud, Mercedes Juan López, allá con ustedes? ¿Qué cuentas les rindió? Mira, yo de primera impresión, pues estoy contenta de que al leer el informe de gobierno y en su presentación me dé cuenta de que están siguiendo el mismo proyecto que tenía el gobierno anterior del PAN. Yo estuve como subsecretaria, me tocó hacer la política que se llamaba integración del sector salud a través de la portabilidad y la convergencia y la cobertura universal para todos. Entonces, es importante saber que ese camino va a seguir, porque yo creo que es la única forma en que se puede eficientar la tecnología, el recurso humano, la infraestructura, de todo para todos. Quiere decir que si tú vives en un lugar y perteneces al IMSS, pero tienes ahí un ISSSTE y necesitas una cirugía y no hay IMSS, puedas ir al ISSSTE y que el IMSS le pague al ISSSTE por haberte atendido. Claro, o si necesitas un rayos X, no tengas que trasladar, o una resonancia, no te tengas que trasladar a otra ciudad y cueste tan caro, cuando la Secretaría de Salud tiene ahí una máquina de resonancia y te puede dar ese servicio y que tu institución se la pague. Claro, así se podrían eficientar, ¿no? Y hacer más eficaz los servicios que presta el Estado. Pues, doctora, y bueno, Maki, te digo, ahí en eso nos pareció muy bien, y bueno, enfrentando los retos que siempre tiene, que son las enfermedades crónicas degenerativas. Claro. Preguntando el problema del cólera, que es un pendiente, porque hacía 12 años que no teníamos cólera en el país. Y que ya van, ¿qué es? 156 casos, es mucho. 156 casos, pues ya es bastante. Entonces, estar muy pendientes de lo que está pasando en el caso de la vacunación, que no se pierdan los niveles de vacunación, y en el caso del cáncer de mama, que sigamos avanzando en la detección temprana, igual que el cervicuterino. Y estar bien pendientes. Claro. En el tema de todas los problemas de salud que tenemos en México. Doctora Maki Esther Ortiz Domínguez, te agradezco infinitamente el que nos hayas tomado la llamada y que nos des luz en estos temas para que le entendamos un poco los simples mortales.
te agradezco infinitamente y me resta invitarte a que nos acompañes un día aquí en el estudio para hablar más profundamente sobre estos temas. Ándele, pues muchísimas gracias y gracias a ti por invitarme a mí. A ti, muchas gracias, el agradecido soy yo. Y ya tienen ustedes ahí la información, que es lo que va pasando en estos estira y afloje.